Hola, ¿cómo están? He tomado la decisión de hacer tres podcasts. Este es el primero para hablar del amor, la fuerza más grande y poderosa que hay, la instrucción más valiosa que el Señor nos dejó. Y es el amar y perdonar, o perdonar y amar. Y es cuando el amor decide sanar sin dejar de ser fuerte. Es como contradictorio, pero es así como funciona. El amor que no se rinde, el amor que no abandona. Porque si algo tiene esto que es muy romántico, es quedarnos cuando todo o todos nos invitan a irnos. No quedarse por miedo, no quedarse por costumbre, no quedarse por dependencia, no quedarse por manipulación. Quedarse sencillamente porque amas y amas profundamente. Porque cuando amas de verdad, no amas solo los días fáciles, amas también los días que están rotos, los días incómodos, los días en los que el silencio pesa más que las palabras. Amar, amar no es solo abrazar cuando todo está bien. Amar es sostener cuando algo se rompe. Y ahí es donde aparece una de las decisiones más difíciles del amor: perdonar. El perdón no es superficial, no, el perdón es automático tampoco. El perdón permite que todo siga igual tampoco. El perdón que nace realmente del amor cuando es profundo, ese que entiende que amar a alguien también implica poder decidir sanar lo que duele. Porque muchas veces creemos que perdonar es dejar que alguien vuelva a fallar. Y no, perdonar no es liberar a alguien para que haga daño otra vez. Perdonar es liberar el amor que todavía existe, para que no se convierta, por supuesto, en resentimiento. Perdonar no es olvidar lo que pasó. Muchas veces pensamos o nos dicen, bueno, si me vas a perdonar, tenés que olvidarlo. Y no es así como funciona el perdón. Es decidir que lo que ocurrió no será el final de lo que puede reconstruirse. Y algo bonito en eso no es como lo vemos en la pantalla grande o en los streaming. Eh, es en la vida real, como cuando dos personas se miran después de una herida y deciden no rendirse, deciden hablar, deciden entender, deciden reconstruir. Porque el amor verdadero no se mide en cuántas veces todo salió perfecto, sino en cuántas veces alguien decidió quedarse para sanar lo que dolía. Hay que amar y hay que tener la capacidad de perdonar y de pedir perdón. De por qué nosotros lo hacemos, de cuándo es sano poderlo hacer, de cuándo no, de qué significa realmente perdonar cuando todavía amas, de cómo el perdón, cuando nace el amor verdadero, no debilita, que ahí nos confundimos también muchas veces, sino que nos fortalece. El amor que perdona, pues no es ciego, es consciente. Hay una idea equivocada que ha hecho mucho daño a muchas personas, parejas, amigos, familia. Creer que quien perdona no se respeta, que quien perdona es débil, que quien perdona se humilla, pero el amor que perdona no es ciego. Como les decía, es consciente. Consciente del dolor, consciente de la herida, consciente del error, pero también consciente del valor de ese vínculo, de esa persona. Es mirar a alguien que falló y aún así poder reconocer lo que fue verdadero. No importa, quizás no todos estén de acuerdo, pero
No importa el tamaño del daño. Cuando el amor es verdadero, entra esa conciencia real de poder perdonar, porque el amor es más grande. Entonces absorbe ese daño o esa herida que pudieron haber dejado, la absorbe totalmente ese amor para que no quede en vacío y que esa herida pueda cicatrizar. Tiene como muchas variantes el poder perdonar. No solo es perdonar a la persona, sino perdonarse también a uno. No es solo pensar en el daño, sino pensar cómo se reconstruye. Porque eso es el amor verdadero. Es luchar, luchar, luchar y luchar. Cuando ustedes miran parejas de personas que son ancianas, no sabemos las tormentas que pudieron haber pasado para que el resultado sea lo que siempre soñaron. Terminar el uno al lado del otro con esas canas preciosas para poderlas cuidar y poderlas peinar. El amor no es fácil. El amor es complicado, es complejo. La comunicación es base para que ese amor pueda circular de manera coherente, para que lo que prometemos lo podamos cumplir. Porque si fallamos, nos van a poder perdonar y vamos a poder perdonar cuando el amor es real. Cuando el amor no es real, por supuesto que eso no se va a dar. Amar, amar de verdad es saber que las personas no son perfectas. Y eso es bien lindo. Muchas veces a nuestras parejas les hemos dicho que son perfectas, ¿verdad? Para nosotros. Y lo decimos desde el sentido del amor, aunque esta persona tenga muchas imperfecciones igual que nosotros, porque perfecto, perfecto solo es Dios. Y tenemos que entender que el amar conscientemente, el amar con fuerza, el amar con pasión, el amar con cuidado, el amar como refugio, pues a la persona que le entregamos el amor tenemos que estar claros de que no es una persona perfecta. Pero ahí esa parte del amor tiene un papel muy importante y es cómo amamos nosotros a esa persona. Encontramos esas imperfecciones, tanto la persona a quien amamos como la persona a quien nos ama, y lo reconocemos de esa manera y aprendemos a amarlos y amarlas de esa manera. También sabemos que hay errores que pueden repararse porque hay vínculos que merecen intentarse nuevamente. El perdón romántico no es genuino, es valiente. Es el tipo de amor que dice, no voy a fingir, por supuesto que no me dolió, pero tampoco voy a negar lo que fuimos, la historia que construimos, las bases que teníamos. Entonces, ¿por qué perdonamos cuando amamos? Y este es un punto importante porque no perdonamos por debilidad, perdonamos simple y sencillamente por amor. Porque cuando se ama, el vínculo no desaparece en un instante, no se borra con un error, no se elimina con una herida, no reemplaza con otra persona. El amor no funciona como un interruptor, funciona como una raíz que sigue viva. Porque aunque el árbol haya sufrido una tormenta, perdonamos porque amamos la historia, amamos lo vivido, amamos lo construido, amamos lo que aún en nuestro corazón puede ser. Y eso es hermoso. El amor es hermoso. Yo soy un creyente del amor, en todas las categorías de vida, con la pareja, con mis hijos, con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos. Y yo siempre invito a la gente a que digamos un te amo extra, si lo quieren ver. Porque no sabemos en qué momento vamos a perder a una persona de manera física o en distancia. Las veces que podamos decir que amamos a alguien de manera genuina, hay que decirlo, porque si va a ser la última palabra o la última vez que vamos a estar con esa persona, que ese recuerdo que tengamos sea el que pudimos decir que los amábamos o las amábamos. El amor verdadero no se mide por la ausencia
de errores, sino por la capacidad de reconstruir responsablemente después de ellos. Y entramos a un punto bien bonito que es el perdonar, no es dar libertad para volver a fallar. Pensamos que cuando nos han perdonado o hemos perdonado, estamos entregando un ticket para que se vuelva a repetir el error o los errores. Y tenemos que tener mucha claridad porque perdonar no significa permitir. Perdonar no significa tolerar el daño constante. En el caso de las parejas que se golpean, digamos, el hombre golpea a la mujer y después le pide perdón y la mujer dice que sí. O viceversa, porque ahora vivimos en un mundo que lo voy a catalogar como extraño. Hay cosas que están pasando a nuestro alrededor y en el mundo donde de verdad el amor genuino se está perdiendo. El respeto se está perdiendo, la coherencia se está perdiendo. Se vive con máscaras. Nos da miedo decir lo que sentimos. Nos da miedo dar el paso que nos puede dar la libertad. Y si ustedes se dan cuenta y hacen un análisis, lo hacemos inconscientemente y está basado en el amor. De cualquier cosa, de cualquier categoría, como les decía, de vida. No digamos de una persona. Pero el amor hoy se está desvaneciendo. Y ustedes lo pueden ver a su alrededor. Estamos dejando de cumplir lo que decimos. Estamos faltando el respeto con infidelidades, con miradas, con chismes. Estamos desvalorando a las personas que les dijimos en algún momento que las amábamos, o nos están desvalorando a los que nos dijeron que nos amaban. Y esto es importante porque el amor mueve el mundo y no podemos permitir que el amor se desvanezca y que vivamos en una total apatía y que no nos importe. Hay corazones que hoy están latiendo pensando en nosotros, la familia, amigos, enamorados, enamoradas, parejas, novios, esposos, ilusiones. Estamos en un corazón, seguramente, todos, porque todos tienen el derecho de amar y ser amados, por supuesto que sí, pero nos limitamos a poderlo hacer, porque cuando lo tenemos, no lo sostenemos. Cuando lo tenemos, no lo defendemos y cambiamos totalmente y de manera radical nuestro propósito, por muchas circunstancias. Pueden ser dentro de esa historia miles de historias que la persona que nos acompaña esté sufriendo o que nosotros estemos sufriendo, porque esto es de los dos lados. Pero tenemos que promover el amor. Indistintamente lo que haya pasado en nuestra vida, tenemos que promover el amor. Porque cuando el amor es verdadero, es real, no se humilla, se protege, se honra, que es algo tan bello. Honrar el amor es algo lindo, se respeta. Perdonar es poder abrir esa posibilidad de reconstrucción, por supuesto no de repetición. Porque cuando ese amor sano nos puede decir a nosotros, te perdono, pero también necesito cambios, que es la parte de los límites, para que no vuelvan a ocurrir situaciones iguales o diferentes que nos lleven nuevamente a un colapso emocional. El amor que perdona sin exigir transformación no está amando. Eso es claro, está sobreviviendo por una obsesión, por una necesidad emocional. Tenemos que hacer una reconstrucción cuando lo amerite, cuando lo sintamos, muy detallada para no volver a fallar. Y esto pues nos va a llevar a que lo que sentimos cuando aún amamos, pero por el otro lado del corazón todavía tenemos un poco de dolor. Y esto es un lugar en nosotros que es lindo, pero también es más doloroso. Cuando el amor sigue sintiendo, pero también recuerda la herida. Cuando miramos a alguien y sentimos las dos emociones al mismo tiempo, amor y dolor. Y eso por supuesto nos va a confundir, porque muchas personas creen que cuando duele, el amor desaparece, pero no siempre es así. A veces el amor sigue, pero herido.
A veces el amor sigue, pero está asustado. A veces el amor sigue y está esperando la reparación. Y ahí nace una decisión que es muy humana en el amor. Intentar sanar en lugar de abandonar. Y cuando el perdón se reconstruye a base del amor, empieza algo que es realmente hermoso, maravilloso, lindo y hasta perfumado. Porque cuando el amor es genuino, y el cambio también por supuesto que lo es cuando alguien reconoce su error, cuando alguien se responsabiliza, cuando alguien decide reparar. Entonces el amor por supuesto que cambia. Se vuelve más maduro, más consciente, más fuerte. El amor que ha sobrevivido al dolor ya no es ingenuo, es bien profundo. Es el tipo de amor que ya no vive solo de la emoción ni de la validación, sino vive de la decisión. Y eso es una forma de romance muy lindo y muy diferente el que vamos a sentir. Pero que esto nos lleva a poder sostener noviazgos, matrimonios, familias. De verdad, nos llega a tener una vida entera, entera, de veras que sí. Porque cuando, digamos, si lo miramos desde el otro lado, cuando no se debe perdonar igual, también hay que decir esto abiertamente y con honestidad, porque no todo se debe perdonar de la misma manera. Hay heridas que requieren distancia, hay errores que necesitan tiempo, hay vínculos que no pueden continuar igual. Perdonar no siempre significa quedarse, a veces significa soltar sin odio. Perdonar no siempre significa reconstruir la relación, a veces significa reconstruirnos a nosotros mismos para poder buscar el perdón o para poder dar el perdón. Pero esa es una decisión de cada uno. Yo, en lo personal, yo creo que si hubo amor, hay amor, porque el amor no se le puede pegar fuego. Aunque te bloqueen, aunque no te hablen, aunque se escondan, si hubo amor, va a haber amor. La distancia muchas veces nos ayuda a podernos encontrar a nosotros mismos y poder estar más enteros para poder recibir a esa persona que necesitamos pedirle perdón o esa persona que viene a pedirnos perdón. Yo creo que el perdón es importante hacerlo, darlo, recibirlo, otorgarlo, pero el primer perdón es con Dios. Y Dios nos invita a que tenemos que ser humildes de nuestro corazón y pedir perdón y dar el perdón. Cuando uno no hace eso, uno vive con culpa, indistintamente lo que sea, indistintamente en dónde hayamos provocado nosotros el daño o con quién. Si nosotros cargamos esa mochila llena de piedras con esa culpa, no vamos a lograr avanzar en nada. No digamos si el problema es mucho más grande. Nos va a generar muchos temas complicados. Pero el amor, como les decía al principio, se convierte en una esponja gigantesca que puede absorber todo ese dolor, todo ese error, todo ese mal movimiento, todo ese mal pensamiento, toda esa mala decisión y convertirlo en más amor traducido en perdón. El amor verdadero no es perfecto, es persistente, no es impecable tampoco, pero sí es comprometido. No es frágil, pero es resistente. Elegir amar después del dolor. Esa línea que dibujamos mentalmente, esas preguntas que nos hacemos en la noche, en la madrugada, en el día, comiendo. Voy a elegir amar después del dolor. Hay que hacerlo. No nos podemos quedar secos de amor, sea con la persona que estamos reconstruyendo o con una nueva persona. Porque si no lo hacemos, vamos a cargar esa herida. Y cuando estamos heridos, vamos a herir. Entonces ahí, esa parte del perdón, esa parte de la reconstrucción, esa parte del amor propio, tienen un juego en nuestro tablero de vida que es muy importante.
Cuando nosotros miramos a alguien a quien amamos, a quien se lo dijimos siempre, y, y decidimos intentar de nuevo, por supuesto que no desde la ingenuidad, sino desde la esperanza, porque amar y perdonar no es olvidar, es recordar y aún así decidir sanar. Es mirar lo que dolió, como les decía, y no permitir que eso destruya lo que todavía puede florecer. Y les pongo un ejemplo. A los campos les pegan fuego. Y cuando vuelven a sembrar, salen frutos o salen verduras o lo que sea que estén sembrando, más fortalecidas. Todos tenemos que pasar por tormentas. Hay gente que no entiende que en las tormentas está nuestro propósito. Dios no nos va a poner a nosotros desafíos tan grandes en algo que no vale la pena. Dios nos va a poner desafíos grandes en algo que vale la pena. Y muchas veces de manera irresponsable y con miedo renunciamos a eso. Y Dios no nos va a volver a poner otro propósito. Ese propósito ya lo perdimos. Yo lo creo, de verdad. Yo lo creo con tantas tormentas que he tenido donde le he dicho a Dios de rodillas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me pasa esto? Pero cuando cambio la mente y vuelvo a confiar en Él y pongo mi fe en Él, lo que dicta mi corazón es lo que me pone en el camino. Y ahí es donde eso que me pone en el corazón se convierte en una decisión. Cuando dos personas deciden de manera transparente y fehaciente reconstruir, no están negando el pasado. No. Están recibiendo un nuevo capítulo de vida. Uno más verdadero, más sólido, más consciente, más amoroso. Nuevamente, perdonar no es olvidar lo que dolió. Es decidir que el amor merece siempre otra oportunidad para poder sanar. Desen la oportunidad. Luchen por lo que quieren. Luchen por quien aman. Si no se hablan, búsquenlo, búsquenla. Si lo rechazan, búsquenlo, búsquenla. Oren por la persona, por la familia, por quien tengan el pendiente del amor. No abandonen el amor. No lo hagan. De verdad que no. Vivir con el corazón lleno de amor, yo creo que es la bendición más grande que nos ha dado el Señor. Vivir con un corazón roto, lastimado por malas decisiones, no nos lleva a ningún lado. Muchas gracias.